humos, gases, vapores o fibras de asbesto, están obligadas a implementar sistemas de ventilación. ¿En qué consisten? Básicamente consisten en, yendo de izquierda a derecha la fotografía, campanas extractoras, ductería o tubos, un filtro de aire y un ventilador. Las campanas básicamente están ubicadas en el punto de generación del contaminante. Normalmente la campana y el diseño como tal debe ser diseñado por una empresa especializada en sistemas de ventilación o extracción. La campana tiene como objetivo capturar el contaminante. Normalmente las campanas se utilizan principalmente para gases y vapores o para eliminar calor de los procesos. La campana es el primer punto donde se tiene contacto con el contaminante. También el sistema de ventilación trae unos ventiladores. Los ventiladores tienen como objetivo arrastrar todo el caudal de aire junto con el contaminante y enviarlo al exterior de la compañía o de la empresa. Es decir, el ventilador es el que atrae con su fuerza al contaminante, obviamente dentro del aire. Estos ventiladores traen unos motores con diferentes capacidades y con diferentes características, revoluciones por minuto. La empresa, a través de un asesor que sepa muy bien de esos temas, debe elegir los mejores ventiladores. Si eligen un ventilador con poca potencia, no se va a lograr el objetivo. Si eligen un ventilador que tenga demasiada potencia, pues van a invertir altas sumas de dinero de forma innecesaria. Reiteramos, los ventiladores lo que hacen es eliminar el contaminante. La ductería es la que conecta la campana con el filtro del aire y a su vez el filtro del aire con el ventilador. De igual manera, la ductería es la que transporta la corriente de aire y el contaminante. Hoy en día se utiliza mucha ductería de aluminio y de lámina. Esta ductería debe ser de un material que resista la corrosión, que resista la humedad y que resista el mismo contaminante. Por eso hoy en día tienen que ser utilizados metales que tengan alta resistencia. El filtro, debe haber algo que elimine los contaminantes del ambiente. Decíamos que el ventilador es el que arrastra, sin embargo, el ventilador de por sí no va a limpiar la contaminación, por eso se necesitan filtros. En el caso de que sean vapores orgánicos, los filtros deben contener telas de carbono activado. Pero lo que estamos viendo en la imagen son filtros de mangas. Estos filtros de mangas son muy buenos para retener partículas, polvo de café y en especial polvo de madera. El filtro de mangas tiene como objetivo retener toda la contaminación por partículas. En la imagen podemos apreciar una fotografía de una empresa donde se evidencia bastante exposición o contaminación por material particulado. Entonces, el ventilador es el que arrastra todo el caudal de aire desde el proceso, o sea que digamos que en este caso el material particulado viene de izquierda a derecha. Primero pasa por el filtro de mangas, que es el cuadrado azul, y una vez el filtro de mangas cumple su función, que es la de retener el polvo, las partículas más pesadas, el ventilador sigue impulsando el aire hacia el exterior, ya un aire limpio. Aquí podemos ver las partes de un filtro de mangas. Donde aparece ductos transportadores es la ductería, básicamente ductería de la cual ya hablamos. Cuando el aire ya ha pasado a través del filtro de mangas, ya este aire no se acumula, sino que sale por algún tipo de ducto y es un aire mucho más limpio del que ingresó al filtro de mangas. Este filtro de mangas solamente sirve para material particulado, no sirve para gases y vapores, no tiene la Muy bien, ahí vimos un poco de sistemas de filtrado, de ventilación. Cada vez es más exigente o son mayores los requisitos que hay que cumplir para certificar una empresa, por ejemplo, alguna norma ISO, y algunas de ellas son que la empresa no contamine, ¿verdad? Porque no solo hay que extraer el aire sucio de adentro y echarlo afuera porque pues se contamina la atmósfera o se contaminan los vecinos o qué sé yo.
Entonces, las exigencias ambientales cada vez se están poniendo más estrictas con el aire, con el agua, con el ruido, con todo. Entonces, pues ya conocemos un poquito más de qué se puede hacer en algunos casos, ¿verdad? Aunque pues normalmente hay empresas especializadas, pero pues conocer el tema para que no tenga uno problemas con esto. Bueno, vamos a ver un poquito, no sé si tienen alguna pregunta, pregunten sin pena, que la cosa aquí estamos para ver qué arreglamos. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver un poquito sobre iluminación. Aunque pues ya nos explicaron bastante bien cómo funciona ahí un programita para calcularlo, pero igual vamos a ver si alguien no lo vio, si alguien no le quedó muy claro, ampliar un poquito con otro video. Buenos días, soy Manuel, responsable de electricidad en la plataforma de la construcción. Hoy te voy a contar cómo afrontar correctamente un estudio lumínico y ejecutarlo con resultados positivos en tu obra o reforma. Los 5 puntos que debes tener en cuenta para calcular la iluminación de un local u oficina son los siguientes: medidas del local, materiales constructivos del local, qué uso le vamos a dar, qué dice la normativa y qué quiere nuestro cliente. Medidas del local. Es importante conocer las medidas exactas del local y, por supuesto, la altura del mismo. Un local pequeño necesita menos luminarias que un local grande para conseguir el mismo resultado, y la altura influye mucho en el resultado final. Materiales de construcción usados. Conocer el material o color del local te ayudará a mejorar el estudio y planificación del mismo. Una pared pintada en blanco refleja mejor la luz y mejorará el resultado final. Si la pared está pintada en un color vivo o un papel pintado, la reflexión será peor. Si el local está alicatado, el índice de reflexión aumenta. ¿Para qué se va a usar el local? Saber qué tipo de negocio se va a desarrollar en el local nos indicará cuánta iluminación necesitamos, tanto en cantidad como en concentración. En una oficina necesitamos una iluminación bastante uniforme, mientras que en una peluquería necesitaríamos más luz en la zona de corte y lavado, pero menos en la sala de espera. La normativa. Tenemos a tu disposición el Código Técnico de Iluminación. En él está diferenciada por tipo de negocio o uso, la cantidad de iluminación que deberías montar en cada tipo de local. Un ejemplo sería la oficina, donde el Código Técnico nos indica que son necesarios 500 lux en el plano de trabajo, con una uniformidad del 60%. Tendríamos que definir qué es el lumen, lux y plano de trabajo. El lumen es la unidad de medida del flujo de la luminaria. Es el equivalente a la potencia en caballos de un coche a motor. El lux es la cantidad de luz que da una luminaria, pero aplicada a una distancia. Cuanto más aumenta la distancia, menos lux tendremos. Por ejemplo, una luminaria de 20 vatios a 1 metro de distancia nos da 750 lux, pero esa misma luminaria a 2 metros nos da 200 lux. El plano de trabajo. El plano de trabajo es la zona de trabajo en cada negocio. En una oficina, el plano de trabajo sería la mesa. En una peluquería, el plano de trabajo sería la cabeza de nuestro cliente. El plano de trabajo determina la distancia efectiva de la instalación, la que encontramos de la luminaria, del techo, hasta el plano de trabajo. ¿Qué quiere el cliente? Puede ser que tu cliente tenga una preferencia en cuanto al estilo del local. Habrá quien prefiera pantallas en falso techo, quiera downlines o quiera una instalación de pantallas en suspensión. Dependiendo del tipo de local y cómo esté construido, será mejor instalar un tipo de luminaria u otro. En una oficina con techo desmontable, lo idóneo es sustituir paneles por pantallas del mismo tamaño. Podrás poner una pantalla y dejar 2 espacios con el techo desmontable, y en el tercer espacio poner otra pantalla, dejando 1,2 metros entre pantalla en ambos ejes.
conseguirás el objetivo de 500 lux en el plano de trabajo con una uniformidad mínima del 60%. Si lo que quieres es usar downlines, puedes igualmente colocarlos con una distancia de 1,8 entre foco y foco, en ambas direcciones para conseguir el objetivo. Si seguimos estos 5 parámetros, tendremos toda la información necesaria para poder realizar un buen cálculo y un estudio lumínico que será aceptado. Cada estudio tiene sus particularidades, por eso es importante intentar conseguir toda la información posible para realizarlo de la mejor manera posible. En la plataforma de la construcción te ofrecemos todas estas soluciones para cada uno de los proyectos de iluminación. Ven y te asesoraremos en los cálculos y estudios lumínicos, con el software adecuado y con la ayuda de los fabricantes y productos de primeras marcas. Si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta y síguenos en nuestro canal de YouTube de la plataforma de la construcción. Hasta pronto. Muy bien, vamos a ver otro método rapidito. Ahí a mano, o si no tenemos computadora o lo tenemos que hacer en el momento, cómo calcular un poco la iluminación en un área. Método de lúmenes. Determinar la cantidad de luminarias de una oficina. Método de lúmenes. Determinar la cantidad de luminarias de una oficina de 8 metros de ancho por 12 metros de largo. Un plano útil de trabajo que sería la superficie de la mesa 90 centímetros de altura y la luminaria adosada al techo. La iluminancia es de 500 luxes según la norma RNE. FM, factor de mantenimiento 0,67, que corresponde a un local limpio con un ciclo de mantenimiento de 3 años. Es importante tener los datos de las luminarias, lo cual facilita el fabricante, algunos de ellos como el flujo luminoso y las tablas de factor de utilización que son necesarias para desarrollar los cálculos. En este caso utilizaremos el modelo LED Philips 34S940 con un flujo luminoso de 3.400 lúmenes. En los acabados, lo importante es conocer las reflectancias de los materiales o colores. En este caso tenemos un techo blanco, paredes beige claro y suelo de alfombra beige oscuro. Esto lo podemos ver en las tablas. En la fórmula 1, K es el índice del local, donde A es el ancho, B la profundidad del local y H la altura entre la luminaria y el plano útil, que da un índice de 1,8. En la fórmula 2, despeja el flujo luminoso total, que es igual a la iluminancia por la superficie entre los factores de utilización y de mantenimiento. En la tabla de factor de utilización buscamos el índice K redondeado a 2 y lo unimos con las reflectancias. Por lo tanto, el factor de utilización es 1,03 y el flujo luminoso total es 69.555. En la fórmula 3, n equivale al número de luminarias y será igual al flujo luminoso total dividido entre el flujo luminoso de la luminaria, dando un total de 20 luminarias. En la fórmula 4, la iluminancia sirve para la comprobación de los 500 luxes de la norma. Sustituimos los valores y arroja 488 lux, que debería ser igual o mayor a 500 luxes. Este es un valor bastante aproximado, sin embargo, para solucionarlo podríamos emplear una luminaria con mayor flujo luminoso. Yo he recurrido a comprobar este cálculo en Dialux y arroja un total de 20 luminarias, por lo que sí estuvimos bastante cerca, pero el programa es mucho más exacto. Aquí, falsos colores donde el rojo equivale a 500 luxes y finalmente un render del local iluminado. Muy bien, ahí vimos rápidamente cómo hacerlo a mano si no tenemos el programa ahí para la iluminación, que pues es bastante bueno, ¿verdad? Pero si no, pues a mano se puede hacer como se hacía antes. Bien, vamos a ver otro videito, ya el último, ya no los atormento más, sobre el piso epóxico, que es muy utilizado en la industria. Entonces vamos a ver ahorita cómo se pone esto. Bueno, vamos.
1998, nacimos con la idea de brindar soluciones técnicas eficientes en el área constructiva. Es por ello que nos especializamos en la construcción, recuperación y mantenimiento de pisos y revestimientos industriales. Tecnología de punta, innovación y profesionalismo son las bases en las que se asienta nuestro negocio y que nos permiten garantizar ahorros importantes para todos nuestros clientes. En Policret tenemos productos y servicios a medida. Pisos epóxicos. Pulimos la superficie para eliminar la contaminación del concreto superficial y así poder generar anclaje del epóxico. Sellamos las juntas y fisuras con pasta epóxica elastomérica. Hacemos una limpieza profunda con aspiradoras industriales. Un trabajo minucioso de nuestros colaboradores para garantizar la correcta aplicación del revestimiento epóxico. Colocamos una mano de imprimante. Producto que penetra en la capilaridad del concreto, generando un perfecto anclaje de todo el sistema epóxico. La segunda mano es un nivelador epóxico con carga, para corregir imperfecciones y sellar la porosidad. En esta etapa reforzamos las juntas de dilatación para prevenir fisuras debido a cambios bruscos de temperatura. Delimitamos las zonas basándonos en el diseño del cliente. Así, podemos configurar el acabado final de acuerdo a sus necesidades. Aplicamos la última mano de autonivelante epóxico en los colores seleccionados por el cliente. Respetando la delimitación de áreas requerida en el diseño. Trabajamos con los mejores profesionales, materiales y maquinarias en beneficio de su negocio. Cumplimos con los plazos del proyecto y entregamos la obra en perfectas condiciones con nuestra garantía de siempre. Somos Policret, pisos industriales y epóxicos. Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda? El piso epóxico es bastante usado, es de lo más caro, el recubrimiento epóxico del piso, pero es el más duradero, el que cumple algunas normas que se exigen en algunos tipos de industria y
como les dije, duradero, resistente a la abrasión, etcétera. Es de lo mejor, pero pues también, como ya dijimos, lo bueno es lo caro. Bueno, vamos a empezar a repasar un poco del curso por si tienen alguna duda. Nos vamos a centrar en algunos temas puntuales. Por ejemplo, empezamos, cuando vimos el curso, ¿verdad? Empezamos a ver cuestiones de una empresa, tiene ciertos riesgos antes de operar, después de operar, durante la operación. Permítanme, voy a buscar aquí donde tengo el archivo con todo esto. Vamos en la escuintla. Permítanme un segundito, aquí estoy todavía. Tanto aquí que no lo encuentro. Aquí está. Muy bien. Por aquí empezamos el curso, se recordarán, de los riesgos de operar antes de operar. Todo esto, pues ya saben, hay que irlo leyendo, ¿verdad? Y después ya llegamos a la localización industrial. Y aquí pues están algunas, digamos, necesidades que podemos tener para buscar una localización industrial. Y hay varios métodos para encontrar la localización industrial. Y el del centro de gravedad, etcétera. Esos pues son muy simples, muy fáciles de interpretar, que van hasta incluso la imitación, ¿verdad? De copiar donde estén otras empresas similares, siempre y cuando pues estén bien, ¿verdad? Vimos el método de localización industrial por la municipalidad, o más bien las limitaciones que tenemos debido a la municipalidad. Esto aplica para la capital, ¿verdad? Para la ciudad de Guatemala, en base al número de empleados. Hay un montón de factores que se toman en cuenta, ¿verdad? Humo, ruido, tipo de transporte, etcétera. Entonces esto vamos viendo en nuestro reglamento de localización municipal, ya lo aprendimos a usar, y vamos buscando en qué grupo manufacturero pertenece, ¿verdad? Qué grupo industrial es, y vamos viendo qué agrupaciones, grupos, subgrupos, etcétera, grupos industriales, y esto nos va dando ciertos valores aquí, ciertas categorías, y siempre se recuerdan, tomamos el valor máximo, ¿verdad? Que en este caso, pues 6 en números romanos, y nuestro grupo industrial era 6 en números arábigos, y hacemos aquí una intersección y nos da que nos toca en la categoría F. Y eso pues lo buscamos en nuestro manual, y aquí nos aparece cuál es el F, ¿verdad? En este caso eran edificios aislados,
alejados de la ciudad, digamos, o tratar de alejarlos de la ciudad. Y el más interesante que vimos es el de, aquí están los ejercicios para que los hagan, el análisis de costos. En la localización industrial, por el análisis de costos, ya tomamos en cuenta cuánto nos cuesta ponerla, cuánto nos cuesta equiparla, cuánto vamos a vender, cuánto nos va a ingresar. Entonces, cuando tenemos 2 opciones o 3 opciones, cada una va a ser diferente de la otra. Por este medio o por este análisis de costos podemos encontrar qué nos conviene más, ¿verdad? Pueden ser fábricas de diferente especie, que queremos comprar una, o que queremos poner una empresa y en ciertos lugares hay ciertos requisitos, en ciertos lugares hay otros, o comprar un terreno y construir, o comprar algo hecho, ¿verdad? Todo esto, con este método, pues más o menos nos va orientando y buscamos cuál es el más conveniente o hasta dónde nos alcanza la plata, ¿verdad? Porque siempre el pisto es lo que limita todo. Entonces, en la localización industrial por análisis de costos, se recordarán ustedes, lo más importante, primero, es separar los costos de instalación, ¿verdad?, de los costos de operación. Los costos de instalación son aquellos que hacemos una sola vez para instalar nuestra fábrica. Por ejemplo, aquí tenemos la compra del inmueble, la reparación y pintura, la compra de las máquinas. Eso no lo hacemos todos los meses o todas las semanas o todos los trimestres, ¿verdad? Eso se hace una vez. Entonces, esos entran, son los costos de instalación, se separan, se ponen por aparte y se calcula el total de nuestros costos de instalación. Y la otra parte que hay que tomar en cuenta son los costos de operación. Tenemos que ser cuidadosos, no meter uno en el otro lado. Perdón. Porque ya no saldría mal, ¿verdad? Si pues metemos algo de costos de instalación y costos de operación, este valor nos va a salir más bajo y el otro valor nos va a salir más alto. Y ahí ya la fregamos. Y otra cosa muy importante es volverlo todo anual, ¿verdad? Por ejemplo, la materia prima es un costo de operación porque cuando estamos operando consumimos materia prima. No es algo que compremos una sola vez, ¿verdad?, sino que continuamente se compra. Y, por ejemplo, en este caso eran 15,000 quetzales y centavos al mes y lo tenemos que volver anual, ¿verdad? Lo multiplicamos por 12. Y así todo. Los materiales indirectos, que en este caso era por día, pues lo multiplicamos por 300 días, porque si mal no me acuerdo, la empresa iba a trabajar 305 días al año, ¿verdad? Entonces, todo lo volvemos anual. Si es por mes, lo multiplicamos por 12. Si es por día, lo multiplicamos por los días que estamos trabajando. Si es por trimestre, el año tiene 4 trimestres, ¿verdad? Si es por bimestre, hay 6 bimestres al año. Y así sucesivamente. Y por supuesto, los sueldos de los operarios también lo calculamos. Si gana tanto al mes, lo multiplicamos por 12. Si gana tanto por hora, lo multiplicamos por las horas que trabaja, por los días que son del año, ¿verdad?, por la cantidad de empleados que tenemos. El objetivo de esto es que todos estos costos sean anuales y después sumamos y obtenemos el total. Todo tiene que ser anual, ¿verdad? Posteriormente a eso tenemos aquí unas formulitas del cálculo del factor de series uniformes a valor presente. Más o menos eso significa esto. Y es una formulita aquí sencillita, digo yo,
Y con eso calculamos el USPWF, ¿verdad? Donde 1 es 1, I es la tasa de interés, N es el tiempo en años. Si son 12 meses, es un año. Si son 24 meses, 2 años, ¿verdad? Y de ese modo calculamos este factor que nos va a servir para calcular el valor presente neto. Entonces, teniendo aquí los ingresos, que también los tenemos que calcular, ¿verdad? Pero proyectar, si no tenemos exactamente, proyectar cuánto va a ser nuestro ingreso y multiplicado por este factor que acabamos de encontrar aquí. Y aquí es donde nos entran a servir los costos de instalación y los costos de operación que tenemos que hacer sin errores para que esto nos salga bien. Entonces obtenemos un valor presente neto, obtenido de los costos de instalación, los costos de operación, los ingresos que los tenemos que calcular o proyectar en el caso de la vida real, digamos, cuánto suponemos que vamos a vender, a cómo lo vamos a vender. Hay que tener ahí buen ojo, o tal vez ya tenemos los datos de una empresa que queremos comprar y tienen sus libros contables y vemos cuáles son sus ingresos, ¿verdad? Entonces, con estos valores encontramos un valor presente neto para cada una de las alternativas, ¿verdad? Aquí tenemos la alternativa 2, lo mismo. Costos de instalación son una sola vez que se hacen y los costos de operación son los que vamos gastando día a día, semana a semana, mes a mes, para poder funcionar, ¿verdad? Entonces eso es para poder operar los costos de operación y del mismo modo encontramos un valor presente neto. Y el lugar que más nos conviene es el que tenga el valor presente neto más alto. Aquí son 4 millones, en la alternativa 1 son 8 millones. Por lo tanto, esta que tiene un valor presente neto más alto es la que nos corresponde o la que debemos de elegir, la que es más ventajosa para nosotros, ¿verdad? Recuerden, lo más importante, separar costos de instalación de costos de operación y volverlo anual. Y de ahí sumar bien, ¿verdad? Porque a veces sumamos, decimos todo bien y sumamos mal. Y con estos resultados sustituir en la formulita y ya está. Se acabó el problema y ya escogemos qué lugar es el mejor para nosotros, ¿verdad? Hay unas hojas de trabajo por aquí, algunos ya hicieron algunas, otros no hicieron ninguna, pero pues tienen para entretenerse ahí y hacer ejercicios, ¿verdad? Calentando la máquina, calentando el cerebro, el motor. Bueno, vimos también sistemas de producción, continuo, descontinuo, sus características. Esto no lo vamos a, esto ahí lo leen, ¿verdad? Si no lo han leído, ahí lo leen. Y ya llegamos a los diagramas de procesos, que tanto les gusta hacer a ustedes. Entonces, de estos diagramas de proceso, básicamente nos vamos a centrar solo en estos dos, ¿verdad? Diagrama de operaciones y diagrama de flujo. Diagramas de hombre-máquina y todo se verán más adelante. Entonces, el diagrama de operaciones de proceso solamente representa las operaciones. No es un diagrama más simple, no se utilizan distancias ni demoras. Entonces, utilizamos solamente unas pequeñas símbolos, ¿verdad? Que los tenemos aquí, página 41. Un círculo significa operación, un cuadrado significa inspección, un círculo adentro de un cuadrado es combinada. Esto puede ser 2 operaciones, 2 inspecciones, una operación con inspección, ¿verdad? Combinada. Como dice aquí,
varias actividades son ejecutadas al mismo tiempo por el mismo operario en un mismo lugar de trabajo. Esa es una operación combinada. Pueden ser 2 inspecciones, pueden ser 2 operaciones o combinación de ambas, ¿verdad? Y las líneas horizontales y verticales, pues es por donde anda, por donde va viajando nuestros materiales o nuestras materias primas para llegar al final de nuestro proceso. Entonces, este diagrama, hicimos un ejemplito, más adelante vamos a ver. Y el otro diagrama que vimos es el diagrama del flujo de proceso. Este es un diagrama más completo porque ya nos presenta, aparte de la operación, de la inspección y de la combinada, tenemos demoras, transporte y almacenaje. Las demoras, dice, ¿verdad?, un atraso en el proceso. El transporte es cuando movemos material de un punto a otro, lleva tiempo, distancia, etc. Y el almacenaje siempre se pone tanto de bodega de materia prima, que es de donde salen los materiales, y al final se entrega o se lleva a la bodega de producto terminado. Que en el transporte es importante que recuerden que solamente vamos a tomar en cuenta si la distancia es igual o mayor a 1,5 metros. Si es 1,49 metros, no se toma. Si es 1,50 metros, ya se toma en cuenta, ¿verdad? Entonces, si logramos tener todo pegadito, cerca, a 1,50, como es igual la distancia del COVID, no vamos a perder tiempo en transportar. Por eso es el objetivo de hacer un buen diseño de plantas, una buena distribución de maquinaria, para que todo nos quede a la par, pegadito. Y si tuviera que haber distancia, la menor posible, porque eso, pues, a la larga todo suma, todo es listo, ¿verdad? Entonces, vimos este ejemplo que está aquí resuelto del diagrama de flujo de proceso. Y en un principio, cuando hacemos solo el diagrama de operaciones, no se utilizan, solo utilizamos los símbolos que vimos, la operación, inspección y combinada. Por ejemplo, aquí menciona materia prima y 9 metros, los cuales en un diagrama de operaciones no se toman en cuenta, ¿verdad? Entonces, si vemos el diagrama, aquí no está ni la bodega ni el transporte, solo estrictamente las operaciones. Entonces, aquí está todo lo que tenemos que hacer, el tiempo que nos lleva, pero es como, digamos, una situación ideal, ¿verdad? Que no tiene ni demoras, ni transportes, ni nada. Entonces, si usted construye o hace, quiere hacer lo que quiera hacer, hace un diagrama de operaciones y le sale, este resumen es muy importante hacerlo, ¿verdad? Y le salen las operaciones, cuántas operaciones tiene y cuánto tiempo tarda. Esto es como que fuera lo ideal, solo lo que lleva las operaciones, ¿verdad? Pero en el otro diagrama, como les dije, es más real, porque toma en cuenta demoras y traslados, como vimos que hay por aquí, ¿verdad? Si hay un traslado de 9 metros y perdemos o gastamos 3 minutos, ya en el diagrama de operación, de flujo del proceso, se pone. Si nosotros tuviéramos la bodega de materia prima ahí a la par, a 1,5 metros, esto no se tomaría en cuenta, que en la realidad no suele ser así, ¿verdad? Entonces, el recorrer esta distancia nos va a ocupar 3 minutos, los cuales tenemos que ya poner en el diagrama. Entonces, en el diagrama de operaciones no se pone, pero en el diagrama de flujo sí ya se pone, ¿verdad? Aquí tenemos los 9 metros, 3 minutos. Traer de la bodega de materia prima, trasladar la tela, ¿verdad? 9 metros, 3 minutos, ya se toma en cuenta.
Entonces este diagrama pues toma en cuenta todo, no solo los procesos, sino que los procesos y el flujo, ¿verdad? Por eso es diagrama de flujo de proceso. Entonces aquí ya es un poco más cercano a la realidad y ya podemos ver que cuando llegamos a nuestro cuadrito resumen, aquí tenemos que hay 28 actividades que nos llevan 99 minutos y recorremos 23 metros, o el material recorre 23 metros. Comparado con solo las operaciones, era mucho más corto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esto nos puede servir para ver primero las demoras, ¿verdad? Tenemos 3 demoras que se llevan 45 minutos. Por ahí deberíamos de empezar a eliminar esas demoras. Si ya eliminamos esas demoras, ya casi que bajamos el tiempo a la mitad, ¿verdad? Quitaríamos 45 minutos a esto y después tratar de evitar o de eliminar el transporte, ¿verdad? Que todo quede cerquita. Entonces nos ahorramos otros 9 minutos. Y ya prácticamente logramos lo mismo que en un diagrama de operaciones. No siempre se va a poder, pero nos sirve para ver dónde. Para empezar, quitar las demoras, ¿verdad? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué se atrasaron? ¿Qué hace falta? ¿Otra máquina? ¿Más personal? Etcétera. Y después también conviene hacer estimar unos costos. ¿Qué me sale mejor? ¿Comprar una máquina o seguir con mi demora? ¿Verdad? A lo mejor, yo creo que les hablé del caso de una secadora. En el proceso dice secado 15 minutos, por decir algo, o media hora. Y si usted pone una secadora, se va a secar en 1 minuto o en 3 minutos, va a ahorrarse un montón de tiempo, pero tiene que comprar la secadora, tiene que tener espacio para la secadora, tiene que tener personal para la secadora. Entonces ahí hace números usted, ¿verdad? A ver qué conviene. Si no tiene pisto para comprarla, pues ni siquiera se molesta en pensarlo. Pero si sí tiene, pues mira a ver si le conviene, ¿verdad? Generalmente es conveniente todo lo que uno adquiera en su industria para mejorar la eficiencia, la productividad, a la larga recupera la inversión y gana más plata. Normalmente es así, ¿verdad? Pero la billetera manda, ¿verdad? Algunas empresas que están empezando no se pueden dar el lujo de ciertas inversiones, pero lo tiene ahí con el ojo puesto, va a decir, bueno, en cuanto pueda, compro una secadora, por ejemplo. Entonces, probablemente obtenga producto de mejor calidad, porque sea un secado más controlado. Si lo deja secar al aire libre, por ejemplo, hay diferentes condiciones de clima, de viento, de humedad, de qué sé yo, mientras que una secadora lo puede tener las condiciones constantes, estables, que su producto siempre va a salir igual. Y cuando evitamos que hayan variaciones, mejoramos nuestra calidad. Los defectos en la calidad ocurren porque hay variaciones en los métodos, en las máquinas, en la materia prima. Entonces, si vamos quitando esas variaciones, vamos a ir mejorando nuestra calidad. Entonces, a lo que estábamos, ¿verdad? Este diagrama ya es más apegado a la realidad y nos puede servir para ver, o nos va a servir para ver dónde tenemos problemas. O si no los evitamos, pues simplemente es nuestro diagrama de flujo del proceso, ¿verdad? Y pues así vamos. Pero la idea es interpretarlo para mejorar nuestra empresa. De eso se trata esto, ¿verdad? Bien, hay hojas de trabajo ahí para que se entretengan.
se aburran. Recuerden, ¿verdad? Tener bien visto de dónde viene. Por ejemplo, si son 4,23 metros, se toman en cuenta, ¿verdad? Si es menos de 1,50 m, no se toma en cuenta ni la distancia ni el tiempo, ¿verdad? No, simplemente no se toma en cuenta. Y normalmente se empieza por el lado derecho del diagrama, ¿verdad? Como está aquí, cuerpo principal, y empieza usted cuando resulta que aparece otra cosa, los adornos, por ejemplo, ya crea o hace otra columna. Después, cuando vienen las cajas, pues crea otra, ¿verdad? Porque los adornos tienen un proceso. El cuerpo principal es lo más importante, ¿verdad? Aquí empieza usted y lleva adornos que tienen otro proceso que se puede hacer o se va haciendo simultáneamente, al igual que las cajas. Aquí, si mal no me acuerdo, era para hacer las cajas en que se iba a empacar nuestro principal artículo, que se pueden ir haciendo simultáneamente, por eso están aquí a la par, ¿verdad? Y cuando termina alguno, se va, en este caso la A, se va para acá, ¿verdad? Tenemos nuestra flechita, se va para A, de B, se va para B, y tratar que todo vaya lo más, llamémosle, sincronizado posible, ¿verdad? Lo más balanceado posible para que no hayan demoras. Por ejemplo, aquí, ¿verdad? Hay una espera traslado, 13 minutos. A ver cómo eliminamos eso. ¿Qué podemos hacer para esperar, para quitar esas demoras, ¿verdad? Muy bien. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ya se me durmieron todos. Bueno, seguimos con el repasito. Después de esto, aquí están las hojas de trabajo famosas. Después empezamos con los balances de líneas. Balance de líneas, como su nombre indica, vamos a tratar que no se pierda tiempo. Time is money, dicen los gringos, ¿verdad? El tiempo es dinero, el tiempo es oro, decimos nosotros. Y la idea es acomodar de cierta forma lo que vamos, las operaciones que tenemos que desarrollar para que todo vaya sin ninguna pérdida de tiempo. Podemos, acuérdense que vimos los diagramas de precedencia, ¿verdad? Hay cosas que no se pueden hacer antes que otras, pero hay cosas que sí se pueden hacer simultáneamente. Entonces, en una misma estación de trabajo puede hacer 2 o 3 cosas al mismo tiempo. Entonces, esto ayuda a que su proceso sea más eficiente, más rápido, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos varios operarios, pues lo que buscamos es que no hayan atrasos, atascos, y que la tasa de producción sea la mejor posible. Y nos va a servir encontrar los tiempos. Como vimos, hay lo que llamábamos el operario más lento, que es su máxima velocidad del proceso. No puede ir más rápido que el operario más lento. Ese es el que pone el tiempo de su proceso, ¿verdad? Todo eso está por aquí escrito. Y hay un pequeño formulario de 8 formulitas que está ya cocinado y masticado, solo falta que tragarlo, de cómo se hace un balance de líneas por este método, ¿verdad? Calculamos nuestra eficiencia, tenemos que tener cuidado de calcular nuestro tiempo de horas disponibles. Recuérdense que las horas disponibles de trabajo, si eran jornada diurna, jornada nocturna, mixta, qué sé yo, diferentes variedades que me dijeron que no han visto, ¿verdad? Pero bueno,
Ahí les di yo los tiempos y todo para que no se atormentaran. Y calculamos siguiendo estas 8 fórmulas, siguiendo la ruta, ¿verdad? La receta de la 1 a la 8, y empezamos a calcular todos estos valores para hacer nuestro balance de líneas. Entonces, encontramos tasas de producción, tiempos disponibles, y al final, pues encontramos cuántas unidades tenemos que hacer al día y si nos da tiempo, ¿verdad? Cuántos operarios necesitamos. Todo esto aparece en las 8 fórmulas y todo esto lo vamos pasando a un cuadrito aquí, ¿verdad? Y encontramos el operario más lento, que es este, está marcado aquí, y es el que nos pone nuestro límite, ¿verdad? Cuando calculamos los operarios por estación, ¿se recuerda? Vamos a repasarlo. Según la fórmula 4, o según está por aquí, si nos sale 8.09, aproximamos a 8. O sea, para abajo, ¿verdad? Si nos sale 7.47, como aproximamos normalmente, ¿verdad? A 7. 10.12 a 10, 6.38 a 6 y 8.56 se aproxima a 9. Entonces, de este modo, yo sumo aquí y me salieron 40 empleados. Pero yo había calculado por aquí, en algún lugar, que yo necesito 41 operarios. Pero aquí me salen, con estas mis aproximaciones, me salen 40. Entonces me falta un cuate. Y lo voy a buscar en el lugar que más aproximé hacia abajo, que fue el 7.47. Lo aproximé a 7. Entonces vuelvo a hacer mis aproximaciones y lo aproximo a 8. Este fue el que más aproximé. Aquí aproximé 0.09, aquí aproximé 0.47, aquí aproximé 0.12, aquí aproximé 0.38, aquí aproximé 0.56, pero para arriba, este no cuenta. Entonces, de los que aproximé para abajo, el más alto, el que más aproximé, fue 0.47. Entonces aquí es donde pongo el empleado que me falta. ¿Verdad? Todo lo demás queda igual, 8, 8, ¿verdad? 7, este aproxima a 8, y así ya me dan mis 41 empleados que necesito. Y en esta estación de trabajo número 2 es donde pongo el empleado que me faltaba. Y así ya quedó cabal mis 41 empleados aquí con los 41 que yo calculé con la formulita 4, ¿verdad? Y ahí me voy, y me voy, y me voy, y encuentro al final mi ritmo de línea por día, que van a ser 58 unidades, y como tengo que fabricar 50 diarias, y puedo fabricar 58, quiere decir que estoy bien, incluso para lo que me pide el problema, que eran no sé cuántos días aquí, 9 días efectivos, lo voy a poder hacer en menos tiempo, ¿verdad? Y de este modo lo voy a distribuir. 5 estaciones de trabajo y cuántos operarios voy a tener en cada estación, ¿verdad? 8, 8, 10, 6, 9. Y ahí está, con este método, un balance de líneas. Ahorita voy a tomar agua, que ya se me secó el sistema hidráulico.
Muy bien, perdón la espera. Entonces, aquí estamos. No hay dudas, todo nítido. Bueno. Aquí tienen tareas para entretenerse y problemitas para hacer. Bueno, esto es ya lo que empezamos a ver después del segundo parcial. Pero antes de eso, tenemos aquí, bueno, hasta aquí estamos bien, no hay nada que agregar. Cerramos. Pero vimos más cositas, ¿verdad? Interesantes. Voy a buscar el archivo de esto. Vimos otro sistema de balance de líneas y algunos que no vimos, pero por lo menos estos están bonitos. Ahí está. La heurística incremental, ¿verdad? Entonces aquí teníamos de una vez un problema. La heurística incremental, permítanme un segundito, no me vaya a equivocar y les diga las cosas al revés, y después vienen los ceros. Bien, la heurística incremental, que es este método que vamos a ver ahorita a continuación, recuerdan, ¿verdad? Es apropiada cuando uno o más tiempos de las tareas es igual o mayor que el tiempo de ciclo. Entonces, por ejemplo, en este problema, vamos a hacer eso primero. Ya se desapareció esto. Permítanme. Este no era. Rayos y centellas. Ladrando la fiera. Hoy sí. Aquí está. Bien, la heurística incremental, como su nombre indica, ya se está compartiendo esto. Sí, ahí está. Como su nombre indica, se va incrementando, ¿verdad? Se van agregando tareas hasta que alcancemos el 100% o que nos baje del 100%. Como les dije, esto es aplicable cuando una o más tareas o tiempos de tareas es igual o mayor que el tiempo del ciclo. Entonces tenemos aquí un ejemplo donde tenemos los tiempos de tareas y para poder aplicar la heurística incremental, los tiempos, uno o más de estos tiempos debe ser mayor o igual que el tiempo de ciclo. Entonces aquí nuestro tiempo de ciclo es 0.1. Para poder aplicar esto, los tiempos de tareas tienen por lo menos uno, tiene que ser igual o mayor de 0.1. Y todos son mayores de 0.1 inclusive. Por lo tanto, podemos aplicar la heurística incremental. ¿verdad? Si aquí nos diera un tiempo de ciclo mayor que ¿cuál es el número más alto aquí? 0.55, ¿verdad? Si nuestro tiempo de ciclo fuera 0.6 minutos,
no podríamos usar este sistema de balance de líneas. ¿De acuerdo? Bueno, pero en este caso, sí, porque usted ya sabe que en la U todo sale perfecto y todo sale nítido. Entonces, tenemos aquí un problema que tenemos que hacer 540 calculadoras por hora y las preguntas de tiempo de ciclo, cantidad mínima de estaciones de trabajo y de qué manera lo combinaríamos. Entonces, estos tiempos que tenemos los sumamos siempre y era un dato del problema, ya se recordarán, que había 6 minutos por hora que no se aprovechaban, ¿verdad? Por lo tanto, nuestro tiempo productivo son 54 minutos y la demanda por hora eran 540 calculadoras. Entonces, en base a eso sacamos el tiempo del ciclo, ¿verdad? Facilito de calcular. Siempre recuerden que debemos tomar cuánto tiempo tenemos productivo por hora. Aquí era dato del problema, por aquí estaba al final. En algún lugar estaba esto. Y se decía, ¿verdad? Dice, un promedio de 6 minutos por hora de este ejemplo no resulta productivo debido al tiempo para almuerzo, tiempo personal, descompuesto de máquinas, arranque, parada, etc. Entonces, el tiempo lo divide, digamos, entre las horas que va a trabajar, que es tiempo perdido, y nos resultó que eran 6 minutos por hora. Por lo tanto, el tiempo productivo solo son 54 minutos por hora. Bueno, entonces con esta formulita calculamos el tiempo del ciclo y con esta otra formulita calculamos el número mínimo de estaciones de trabajo, ¿verdad? Suma de los tiempos de tareas, que lo tenemos aquí, 5.36, por demanda por hora, que eran 540 calculadoras, dividido los 56 minutos. Entonces nos da 53.6 estaciones de trabajo. Este es nuestro valor teórico. Ya sabemos que no podemos tener 0.6 estaciones de trabajo, ¿verdad? Pero es nuestro valor teórico, lo dejamos así, tal como está, sin ninguna aproximación. De ahí hacemos el diagrama de precedencia, que es las actividades que tenemos aquí, y tenemos aquí nuestras precedencias, ¿verdad? Para hacer A no necesita nada porque ahí no tiene precedente, porque ahí empieza. Y para hacer otras operaciones, B, C, D, E, F, tiene que tener completadas algunas anteriores. Por lo tanto, hace un diagrama de precedencia para que cuando esté haciendo su balance de líneas, no ponga, por ejemplo, hacer F antes de hacer C, porque no se puede, ¿verdad? Es como yo les expliqué, que no se puede poner los zapatos y después ponerse los calcetines, ¿verdad? Tiene que, ahí lleva un orden. Sin embargo, hay cosas que puede hacer simultáneamente, ¿verdad? Por ejemplo, ponerse los calcetines y ponerse la camisa, o ponerse la camisa y ponerse los calcetines. Ahí como que no importa qué haga primero. Y si tuviera 4 manos, pues hace las 2 cosas a la vez, ¿verdad? Pero lo que sí de plano no puede hacer es ponerse los calcetines después de tener puestos los zapatos. Entonces hace su diagrama de precedencias para no saltearse ninguna actividad de hacer una antes que otra. Aquí en el diagrama de precedencias puede resultarle de cierto modo que algunas operaciones, aunque sea que esté aquí más adelante, ¿verdad? Algunas operaciones la pueda hacer antes. Entonces ya es cuestión de calcular y ver dónde la puedo meter, siempre y cuando no me pase el orden del diagrama de precedencia, que lo tengo aquí, ¿verdad? Entonces empezamos a hacer nuestro problema. Ya sabemos que aquí, según nuestro diagrama de precedencia, tenemos que hacer A, después B, C y D para poder hacer E, ¿verdad? Y así nos vamos. Entonces, agarramos aquí centro de trabajo número 1, empezamos por el principio, la tarea A, que son 0.18 minutos, y aquí arriba tenemos las fórmulas de cómo se
o el método, la forma, cómo encontramos estas 6 columnas. La primera, pues centro de trabajo número 1. La segunda, que son las tareas, empezamos con la A. La tercera, que son minutos por calculadora. Aquí tenemos que para hacer la tarea A son 0.18 minutos por calculadora, ¿verdad? Entonces lo ponemos aquí, 0.18. La cantidad de estaciones de trabajo se obtiene dividiendo la columna 3, que es 0.18, entre el tiempo del ciclo. El tiempo del ciclo lo encontramos aquí, que es 0.1. Entonces, 0.18 dividido entre 0.1 nos da 1.8. La columna 5 es la cantidad real de estaciones de trabajo. Como 1.8 estaciones de trabajo no podemos tener, tenemos que aproximar a 2. Las estaciones de trabajo siempre se aproximan hacia arriba. Si aquí fuera 1.1, aproximo a 2. No puede usted tener 1.1 estaciones de trabajo. Entonces siempre se aproxima para arriba. Entonces aquí obtenemos un 2. Y la columna número 6, permítanme un segundo. Y la columna número 6 es la utilización de las estaciones de trabajo, es la columna 4 dividido entre la columna 5 multiplicado por 100 para obtener porcentaje, ¿verdad? Entonces la columna 4 es 1.8 dividido entre 2 multiplicado por 100 nos da 90%. Como dijimos aquí antes, creo que estaba por aquí. Creo que no, pero bueno, igual se los digo yo. Nosotros empezamos a poner tareas y nuestro objetivo es que aquí sea el 100%. Nuestro objetivo es que aquí sea el 100%. Entonces, como en este caso no es el 100%, es el 90%, incrementamos. Por eso se llama heurística incremental. Entonces, en el mismo centro de trabajo número 1, que hice la A y me dio el 90%, ahora voy a hacer las tareas A y B. Para lo cual, agarro el punto 18 de la tarea A, más el punto 12 de la tarea B, que lo saqué de aquí, ¿verdad? Punto 12 de la tarea B, y me da 0.3. Y hago el mismo procedimiento. Cantidad de estaciones de trabajo funcionando es columna 3 dividido en tiempo del ciclo. Columna 3 es punto 3 dividido punto 1 me da 3 exactos, cabales. Por lo tanto, no aproximo, ¿verdad? Pongo aquí el 3 y la columna 6, que es la columna 4 dividido entre la 5 multiplicado por 100. Columna 4 es 3 dividido entre la columna 5, que es 3. 3 entre 3 me da 1 por 100, 100. ¿Verdad? Entonces alcancé aquí el 100%. Por supuesto, ya más del 100% no puede tener. Por lo tanto, aquí cierra su centro de trabajo número 1. Aquí está la línea, digamos, de cierre. Cierra aquí y abre su centro de trabajo número 2. Porque en el 1 ya alcanzó el 100% y no puede alcanzar más del 100% de eficiencia. Entonces, cierra el centro de trabajo número 1 y abre el centro de trabajo número 2. Y como ya tiene hechas las tareas A y B, empieza con la tarea C. ¿Verdad? La tarea C son 0.32 minutos. Aquí están, de aquí lo saco. La tarea C, 0.32 minutos. Y me voy, es un trabajo repetitivo. Lo único que tener cuidado es no confundirse. 0.32, esto lo divido entre el tiempo de ciclo, me da 3.2, se aproxima para arriba, se aproxima a 4,
Entonces 3.2 dividido entre 4 me da 0.8, lo multiplico por 100, me da 80. Entonces, como 80 no es el 100%, incremento. Ay. Ya me va a matar la tos. Entonces, incremento. Agrego la tarea D. Aquí voy a probar ahora con C más D. Entonces sumo las dos tareas, punto 32 más punto 45, punto 77. Hago el mismo procedimiento y me da 96.3. Esto no es el 100%, pero es mayor que 80. Entonces sigo incrementando. Agrego la tarea E. ¿Verdad? Por eso es la heurística incremental. Agrego la tarea E, que es punto 51. Me da 1.28, todos los mismos cálculos, y obtengo un 98.5 de porcentaje de utilización, que es mayor que 96.3, pero no llegué a 100. Entonces sigo incrementando y le agrego la tarea F. Hago los mismos cálculos repetitivos y me salió que el porcentaje agregando la tarea F es 96.3. Entonces ahí me bajó de 98.5 a 96.3. Por lo tanto, si en el centro de trabajo número 2 hago la tarea F, mi porcentaje de utilización va a bajar. Por lo tanto, ya ahí cierro, pues está esta línea gruesa de aquí, cierro y me quedo donde tengo el porcentaje más alto. Entonces, en el centro de trabajo 2, tengo que hacer las tareas C, D y E. Y cierro, porque aquí ya me bajó el porcentaje. Cierro y abro mi centro de trabajo número 3 con la tarea F, que es la que tengo pendiente, ¿verdad? Porque aquí arriba, al agregar F, me bajó mi porcentaje de utilización, por lo tanto aquí empiezo con F. Y así me voy, igual todo. Con F obtengo el 91.7, con F y G 93, subió, ¿verdad? Entonces sigo incrementando. Con F, G y H tengo 96.4, incrementó. Entonces yo sigo metiéndole más tareas, meto la I, 97, volvió a subir, entonces meto la J y ahí ya me bajó a 96.3. Entonces, como me bajó, aquí cierro mi centro de trabajo número 3, donde solamente voy a hacer FGHI, que es el que me dio el 97%, ¿verdad? Y así sucesivamente hago todas. Por ejemplo, aquí tuve 90, 90, 96, 96.7, 96.8. Todas fueron subiendo, pero aquí ya terminé mi última operación, que era la O. Por lo tanto, ya ahí se acaba, ahí paro, ¿verdad? Entonces, en el centro de trabajo número 1, voy a hacer A y B, ¿verdad? Entonces, me hago mi cuadrito resumen. En el centro de trabajo número 1 voy a hacer A y B, y la cantidad real de estaciones de trabajo, que son 3, salen de aquí, ¿verdad? Tengo 3 estaciones de trabajo. Entonces hago mi cuadrito resumen. En el centro de trabajo número 1 voy a hacer A y B con 3 estaciones de trabajo. Después, en el centro de trabajo número 2, que es todo este de aquí,
¿Qué elegí yo? Voy a hacer C, D y E y necesito 13 estaciones de trabajo. ¿Verdad? Entonces lo pongo aquí. En el número 2 voy a hacer C, D y E y necesito 13 estaciones de trabajo. Y así sucesivamente, ¿verdad? En el centro número 3, ¿qué escogí? ¿O qué me salió lo mejor? F, G, H, I con 17 estaciones de trabajo. Entonces pongo aquí F, G, H, I, 17. Y la última, la 4, J, K, L, M, N, O con 22 estaciones de trabajo. Y sumo estos valores aquí y obtengo un total de 55. Entonces, mi eficiencia es las 53.6 que me salieron aquí al principio, que les dije que no había que aproximar, ¿verdad? Las 53.6 dividido 55. Entonces me da un 97.5 de eficiencia. ¿Verdad? Entonces, para hacer esta mi calculadora, necesito 4 centros de trabajo donde se hagan las operaciones que están aquí indicadas y con esta cantidad de estaciones de trabajo. Y ya puedo hacer mi calculadora. Bueno, se nos fue el tiempo, ya me pasé. Disculpen. Entonces, seguimos el viernes. Que tengan un buen fin de semana y disfrutan su fiambre. Si tienen alguna, vayan estudiando, vayan repasando. Si tienen alguna duda, me preguntan, porque si no preguntan, se quedan con la duda. Y lo ideal es que no se quede con ninguna duda. Bueno, jóvenes, disculpen que les robé 3 minutos. Nos platicamos el viernes. Que tengan feliz tarde, feliz fin de semana, feliz fiambre. Que ahí no vayan al cementerio. Llévenle flores a los vivos, no a los muertos. Feliz tarde. Feliz tarde. Dios, cuídense. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana, ingeniero. Igualmente, muchas gracias.